Bueno, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Voy a hacer el video explicativo sobre el documento del proyecto final. Para comenzar, bueno, soy solo, estoy solo, entonces eso para aclarar en primera instancia. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla para explicar entonces, rápidamente, comenzando con esto que es lo principal. Está el planteamiento del proyecto final, la metodología en la que se va a hacer y bueno, como en sí lo que debemos hacer. Entonces, está el primer punto que es más que todo experimental. Habíamos cuadrado con el profesor que no se pudo comparar, digamos, con lo del simulador, puesto que en el simulador no se podía poner algunos de los valores que teníamos, porque digamos que excedía el rango de los valores que el simulador nos ofrecía. Entonces, simplemente llenamos tablas, pusimos tablas. Este laboratorio se hizo en grupos, entonces pues los datos van a ser los mismos que con mi grupo. Estábamos Pinzón, Felipe Pinzón, Samuel y Mayra. Entonces, esta es lo que es esto. La primera tabla, bueno, las dos primeras tablas en realidad son los circuitos con resistencias en serie. Las siguientes son con resistencias en paralelo y las siguientes pues van a ser con resistencias en mixto. Entonces, las resistencias en serie, bueno, sabemos que se van a sumar con la inversa. Entonces, bueno, se hace el cálculo. Acá entonces tenemos la resistencia equivalente medida, la resistencia equivalente código color. Entre esas dos mediciones que están en kiloohmios se hace el respectivo cálculo con la fórmula que el profesor José nos dio para hallar el respectivo error porcentual. Nos damos cuenta que entonces en los dos de serie el error porcentual es muy mínimo. Continuamos con los de paralelo. Entonces, se realiza el proceso, se realiza todo lo que es. Y bueno, de esta forma es que se realiza el cálculo de resistencias. Podemos ver entonces que acá en el paralelo sí hay un error porcentual grande, por lo que podemos inferir entonces que, digamos, la diferencia de estos dos valores pues va a ser alta, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la resistencia equivalente mía, que es la resistencia que nos dio del resultado del cálculo de los datos del laboratorio, y la resistencia equivalente del código color, que pues es la resistencia que se tiene. Siempre hay una diferencia de casi 0,150 kiloohmios. Entonces eso va a dar un error porcentual bastante alto, mayor al 20% en ambos de los casos, que como acá abajo damos en el análisis de resultados, pues siempre se va a notar bastante. Ya por último está lo que vendrían siendo los circuitos en resistencia mixtos, que como es un mixto, pues podrían ser dos en serie y uno en paralelo, o dos en paralelo y uno en serie. Se realizaría el respectivo cálculo. Entonces, bueno, continuamos con eso. Simplemente se digitan los datos del laboratorio y se realiza lo mismo. También acá en el mixto vemos que el error porcentual entonces es pequeño, es muy mínimo, lo que nos permite inferir que la diferencia de estos dos resultados, del de resistencia equivalente media y resistencia equivalente del código color, pues es muy mínima. Acá podemos ver 56,9, 57,9, solo de 1,0 kiloohms, a diferencia de acá, que pues siempre va a ser bastante en comparación al resultado de cómo sea la aplicación. Entonces, bueno, seguimos así. Recordemos entonces que en las resistencias en serie se puede sumar, bueno, para hallar la resistencia equivalente se puede sumar directamente, pero en paralelo sí lo vemos hacer con sus inversas. Entonces, eso lo ejemplificamos más abajito en el segundo punto para que se entienda mejor. Pero digamos que en el primer punto, pues simplemente era eso, hallar resistencia equivalente medida, resistencia equivalente al código color y bueno, hallar el error porcentual con la fórmula que nos dio el profesor en clase. Acá antes tenemos el análisis de resultados, en el que brevemente se dice que, como venía diciendo, en serie y en mixto, pues se tiene un error porcentual menor al 5%, lo que nos da a entender entonces que la relación entre estas dos resistencias pues es muy mínima y la diferencia es casi imperceptible. En cambio, en el paralelo, pues sí tenemos un error porcentual alto,
que entonces nos permite inferir también que la relación de estas dos resistencias pues va a tener un error alto, un rango de error alto, pues 24.7% y 31.8% es digamos que alto. Entonces, comparando con los anteriores, con serie y mixto, pues resulta ser alto gracias a la diferencia de los valores y la aplicación de los mismos en las fórmulas, la aplicación en la fórmula que pues teníamos. Digamos que está la tabla de comparación voltaje de cada resistencia a 9 voltios, entonces el voltaje se mantiene igual y está en paralelo. Y bueno, esta es la parte que sería lo último, el primer punto. Seguimos entonces con el segundo punto, que este sí ya era totalmente apoyándose con el simulador. Y como nos dice acá, entonces toca formar tres circuitos, serie, paralelo y mixto, en el simulador obviamente. Entonces acá me voy a rápidamente, antes de explicar, a dirigir al simulador, que el simulador está acá, para rápidamente armar entonces un sistema en serie. No los voy a armar todos porque me demoraría mucho, pero pues para entender que se entiende cómo se usa la aplicación. Entonces acá se uniría por lado y lado, se hace la conjunción de los cables con la pila de 9 voltios que viene siendo esta y las tres resistencias que se piden, ¿no? Asimismo se haría en paralelo y asimismo se haría en el mixto. Entonces se tiene lo que vendría siendo esto. Lo hacemos en esta parte de voltaje sea porque acá no necesitamos capacitores, sino que solamente nos piden las resistencias y la pila de 9 voltios. Si necesitáramos capacitores y se nos exigieran capacitores como en los puntos de adelante, nos tenemos que dirigir a RLC porque en RLC en esta parte sí aparecen capacitores. Acá no, acá aparecen, digamos que las cosas pues más básicas. Entonces acá le damos así y bueno, ahí podemos ver que entonces hay un flujo el flujo de los electrones, que es lo mismo que está acá en esta parte. Todo esto con valores de 10 ohmios. Acá lo podemos variar, pero pues lo dejamos entonces a 10 ohmios. Pero pues todo se sigue manteniendo de esa forma. Entonces esto lo dejamos a 10 ohmios. Acá lo referenciamos. Acá se tiene en cuenta 10 ohmios, 10 ohmios, 10 ohmios, la pila de 9 voltios y se llega a medir entonces la corriente que vendría siendo acá con el amperímetro. Tenemos la corriente, hacemos así y nos va a arrojar un valor que si hacemos así nos arroja un valor, que si hacemos así nos arroja un valor, que si hacemos así nos arroja un valor. ¿Qué valor nos está arrojando? 0.26 amperios en todos los lados, entonces nos hace inferir que la corriente va a ser constante en todo el sistema, en todo el circuito. Como venía diciendo, es lo mismo que se muestra acá en el documento. Entonces, bueno, se tiene esto. Decimos entonces que armamos un circuito eléctrico en serie contra resistencias y la batería que se exigía 9 voltios y se inició con una resistencia total de 30 ohmios. Entonces, la resistencia de 30 ohmios, ¿de dónde sale? De las tres resistencias. Recordemos que como es en serie, se suman simplemente así. Entonces, 10 más 10 más 10, pues serían 30 resistencia total, que de a poco se va variando en la última que vendría siendo 200. Acá entonces está la tabla con las 10 variaciones, con las 10 variaciones y pues todo lo que sea. Entonces se varía entre 0.3, 0.18, 0.13, 0.11 y bueno, todo eso y se compara con la resistencia. Entonces, la resistencia es lo que vamos a terminar midiendo, se da de esa forma. Entonces tenemos la tabla que viene representando en el eje Y la resistencia y en el eje X la intensidad, resistencia R, intensidad I. Acá vemos que es entonces el circuito en serie. El análisis pues es muy básico y es simplemente darnos cuenta que son inversamente proporcionales. Esto quiere decir, después de tomar los 10 datos, podemos observar que todo pues es en un rango de relación inversamente proporcional a la resistencia total del sistema. ¿Por qué? Porque a mayor resistencia, mientras esta columna de la derecha aumenta, la columna de la izquierda va disminuyendo. Entonces, a mayor resistencia, menos intensidad en el sistema. ¿Qué es lo que vemos acá en el simulador? Hay varias resistencias, pero pues la intensidad, vemos que acá los electrones, el flujo de electrones no es muy rápido, que digamos. Entonces, pues de ahí es donde se obtiene eso. Y ese análisis por parte de la gráfica que
pues es muy sencillo hacerlo. Entonces, mientras la de la derecha aumenta, la de la izquierda disminuye. Son un caso inversamente proporcional. Después de esto, bueno, hay que comprobar que está funcionando y que se cumpla la ley de Ohm. Entonces realizamos la prueba 1. Es primero realizar la suma de las resistencias, que como venía diciendo pues es directo, lo que nos daría entonces 30 ohmios. Se cumple la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm tiene pues variaciones, que simplemente sería esperar estos factores. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia, diferencia que si queremos hallar resistencia, pues va a ser I por B, y así sucesivamente se van haciendo todos los despejes. Como acá queremos hallar la intensidad que se va a tener a esa resistencia, ese valor de resistencia de 30, realizamos el proceso 9 sobre 20, 9 voltios, que pues es lo común, todo 9 voltios, y nos da entonces una intensidad de 0.3. Si lo vamos a comparar con lo que tenemos acá, tenemos una resistencia de 30, la que tenemos acá, y una intensidad de 0.3, que es lo que tenemos acá. Entonces, como se dice acá abajo, podemos demostrar, según la ley de Ohm, que la intensidad es de 0.3 en el mismo valor experimental. El mismo valor que se cumple en los cálculos matemáticos se cumple también acá en la tabla. Realizamos la siguiente prueba, que ya vendría siendo con la última variación. Entonces ya no pasan a ser 10 ohmios, sino 70, 70 y 60. Se realiza la suma normal, ya son 200. Lo mismo, se vuelve a aplicar la misma ley de Ohm, y se tiene otro valor de I, que digamos que es bastante parecido, porque nos da 0.045 y acá en la tabla nos da 0.04. Quiere decir que entonces pues vamos a tener un margen de error, porque pues nos dio un dígito más, ¿no? Entonces acá realizamos el error porcentual, que vino siendo el total menos el experimental sobre el total por 100. Entonces este fue el que se tuvo, el experimental fue el 0.4, que fue el que se realizó con el simulador, y nos da entonces un error porcentual de 1,1%. Es un error muy mínimo, es un error menor al 5%. Entonces nos permite inferir que la diferencia de datos pues es muy mínima, y se puede decir que hay una cierta equivalencia razonable entre lo teórico y lo experimental. Pues esto es muy bueno, porque entonces nos está arrojando que los procesos que estamos haciendo se están surgiendo de la mejor manera. Continuamos entonces con el paralelo, que es lo mismo, simplemente armar acá un paralelo. Entonces, digamos, lo quisiéramos armar. Bueno, borraríamos todo. Digamos que la plataforma a veces se pone lenta, pero entonces haríamos todo de esta manera. Digamos, podemos borrarlo así, así. Ponemos otra resistencia acá en la mitad, la medio volteamos, la ponemos acá, y pues comenzamos a hacer todos los cables y todo el cableado para que eso se convierta en un paralelo. Entonces, digamos que acá la pila también tendría que ir en posición vertical para que se vea más organizado, pero eso en cuestión de que pues sea que uno como estudiante sí aprendió a manejar el simulador. Cuestión de que es que me pongo a armar y esto está bastante lento. Pero bueno, se entiende el funcionamiento del simulador. Entonces está en lo mismo, se comienza a variar las resistencias acá al inicio. La suma de las resistencias en un circuito paralelo es diferente, puesto que se suma con las inversas y no se suma directamente. Lo vamos a ver a continuación. Decimos entonces que armamos un circuito eléctrico en paralelo con tres resistencias, tres, y una batería de 9 voltios, que es la batería de 9 voltios que se mantiene constante, y iniciamos una resistencia equivalente a 3.33 ohmios, que es la que nos va a arrojar estas tres resistencias de 10 ohmios, pero como están en paralelo, se suman diferente. ¿Cómo se suman? Más abajo acá nos vamos a dar cuenta que se suman. Entonces, para hallar la equivalente, se suman con las inversas. Entonces va a ser 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia, y así con la cantidad de resistencias que tengamos. Entonces en este caso sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Entonces eso nos da un total de 3.33 ohmios. Y lo variamos hasta la última resistencia, que va a ser igual a 11.6 ohmios, que entonces va a ser en la que cada resistencia va a tener un valor de 35 ohmios. Sería 1 sobre 35 más 1 sobre 35 más 1 sobre 35, que nos va a dar 11.6 ohmios. Acá tenemos entonces la tabla, lo mismo. Se tiene la intensidad, se varía la resistencia, y bueno, vamos a tener entonces los datos de intensidad. Eso en cuanto a lo experimental. Vamos entonces a la parte teórica, que va a ser con los cálculos.
pero primero analizamos la gráfica y es que es muy, bueno, es parecida en cuanto a la relación de un circuito en serie. El paralelo es igual, puesto que la intensidad en el eje Y, en el eje X, perdón, y la resistencia en el eje Y van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que mientras la resistencia disminuye, la intensidad va aumentando. Entonces, acá, ¿qué es lo que se tenía? En el primero, la resistencia disminuía y la intensidad aumentaba. Acá es lo mismo. La resistencia disminuye y la intensidad aumenta. Podemos ver que está de 0 y aumenta hasta casi 0,5%, que sería el último valor exactamente, vendría siendo el que se tiene acá, ese. Entonces, continuamos, damos la definición, después de determinar de tomar los 10 datos variando la resistencia total, observamos entonces lo mismo, que son inversamente proporcionales: a mayor resistencia, menor intensidad; a mayor intensidad, menor resistencia. Entonces también tenemos que las sumas de resistencias equivalentes en paralelo son menores que el valor de una de ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos las tres resistencias de 10 ohmios. Al realizarle la suma para la resistencia equivalente nos va a dar un valor menor al valor de ohmios que de por sí tiene la resistencia. Entonces, ese es otro análisis pues importante de dar. Damos la prueba 1, entonces se realiza suma en paralelo de las resistencias y así obtener una resistencia equivalente. Acá vemos cómo se hace resistencia equivalente. 1 sobre resistencia equivalente es igual a esto que anteriormente ya lo nombramos. Se realiza el despeje, reemplazar lo demás y nos da eso para cuando las tres resistencias tienen 10 ohms. Aplicamos la ley de Ohm, nos da lo mismo. Y dice que a resistencia 10 nos tiene que dar una intensidad de 2,70. Vamos a ver entonces acá, y entonces a resistencia de 3,33, que es la resistencia de 10, de la 3,33 que tenemos acá, nos tiene que dar 2,7 y teóricamente nos dio 2,70. Entonces va a haber un margen de error, un error porcentual de 0, puesto que es el mismo, simplemente pues se le agrega un 0 que pues vendría siendo casi imperceptible, insignificante. Entonces en esta ocasión el error porcentual es de 0, entonces digamos que los datos coinciden completamente y no existe un error que sea significativo en el proceso, por lo que viene siendo muy bueno porque comparamos lo teórico, lo experimental y nos da igual. Continuamos con el circuito en mixto. Como venía diciendo, se pueden hacer de dos formas: dos en paralelo y una en serie, o dos en serie y una en paralelo. En este caso, se realizó dos en paralelo. Estos dos están en paralelo, estos dos resistencias están en paralelo, y se le agrega también una resistencia que vaya a estar en serie conjunto con la pila de 9 voltios. Entonces, bueno, casi me voy a tomar el tiempo de realizar esta. Digamos, volteamos esta acá así. Quitamos este cablecito, o bueno, lo podemos dejar, pero este sí lo quitamos. Colocamos entonces la otra. Ay, es que está lento el programa. Colocamos entonces la otra resistencia así, que ambas estén conectadas por ambos lados, y la de en serie que esté acá abajo. Entonces hacemos así, unimos acá un cable entre estas dos, acá hacemos lo mismo, ponemos este cablecito y acá este cablecito que se una con este, acá ponemos otro cablecito, sacamos un cable que se una con el que está en serie, alargamos esto un poquito, alargamos esto un poquito, hacemos así y hacemos así. Ahí nos quedaría entonces el que tenemos acá con la pila de 9 voltios. 9 voltios, acá podemos verlo. Y entonces vamos a tener ese flujo de electrones a la hora de darle que sí al simulador. Vamos a hallar la corriente, nos arroja esos amperios y bueno, eso es lo que se va a realizar. Es lo mismo, se comienzan a variar las resistencias. Acá entonces la primera que se tomó fue esta de arriba con 10, esta de abajo con 15 y la que está en serie con 15 también. Entonces, pues eso, lo mismo, se va variando la resistencia, desde la equivalente sea 21 ohmios hasta 122,3 ohmios, dependiendo de la suma de las tres resistencias que se tengan. Acá lo mismo, está la tabla de comparación, lo mismo que en los dos ejercicios anteriores.
se realiza la respectiva gráfica y encontramos que comienza a suceder lo mismo en los tres casos, y es que a mayor intensidad, menor resistencia, y a mayor resistencia, menor intensidad. Quiere decir que tiene una relación inversamente proporcional, porque mientras uno aumenta, la otra disminuye. Después de tomar estos 10 valores variando la resistencia, pudimos observar eso. Entonces también tenemos que las sumas de resistencia equivalente en paralelo se suman a la serie, a la resistencia que se tiene en serie, para poder obtener la resistencia equivalente total. Entonces primero se realizan las inversas del paralelo y luego se le suma directo la del circuito en serie. ¿Qué es lo que tenemos acá? La prueba 1 es realizar, en este caso, la suma de las resistencias de estas dos, que vendría siendo con la inversa, 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Eso nos va a arrojar un resultado que en este caso fue 6 ohmios, y se le suma directamente ya la resistencia que tenga esta, que en este caso la convertimos en 15, que como venía diciendo se varía acá con esta barrita de acá. Entonces el primero nos va a dar 6 ohmios y luego se le suma directamente el de 15 para un resultado de 21. Entonces, según la ley de Ohm, a 21 ohmios de resistencia nos tiene que dar una intensidad de 0.42. Nos dirigimos a la tabla y vemos que a 21 nos da 0.43 experimentalmente. Teóricamente nos da 0.42, entonces nos va a haber un error porcentual de 2.3%, que se hace con la fórmula que tenemos multiplicado por 100 para hallar el porcentaje. Y nuevamente, pues es un error conceptual mínimo que hace referencia a lo mismo que los anteriores, y es que la diferencia de estos valores pues es muy mínima, y experimental y teóricamente empatan, digamos, en algún grado. Seguimos con el siguiente punto: realizar un circuito con capacitores. Entonces acá es donde decía que ya no podíamos usar acá la pestaña de voltaje, sino que teníamos que pasarnos a RLC, porque en RLC sí tenemos lo que son los capacitores para poder ponerlos en serie, en paralelo o en mixto. Entonces tenemos lo que es acá. Se hallan los tres capacitores, cada capacitor con su voltaje medido diferente, con la carga acumulada, que la carga acumulada acá abajo está especificada cómo la vamos a hallar, y es con la fórmula de que la carga equivalente va a ser igual a Q sobre V. Entonces es la capacitancia equivalente, pues va a ser igual a eso, y simplemente se reemplaza, se despeja y se da el proceso. Se toman los valores, se llena esto, se halla la capacitancia equivalente. Entonces, como acá son dos en paralelo y en serie, acá la cosa cambia a las resistencias. Entonces, en las resistencias, para sumar resistencias en paralelo, era con las inversas. Con la capacitancia no. En la capacitancia, con los que son en paralelo, se suman directamente, y los que son en serie sí se suman con la inversa. Es al revés que con las resistencias. Entonces, bueno, se realiza eso y se da el total en faradios. Ahí está la capacitancia equivalente mixto, entonces sería sumar esta de arriba más esta de abajo, que como decía ya pasan a sumarse directamente, sería C2 más C2, y se le suma esta de C1 con la inversa porque es en serie. Se realiza el procedimiento y nos da capacitancia equivalente a 10.2, que es lo que tenemos acá, 10.2 faradios. Luego hallamos entonces la carga acumulada de todo el sistema, y lo hacemos con la fórmula que tenemos. Entonces la carga va a ser igual al voltaje por la capacitancia equivalente. El voltaje pues es el que vamos a tener acá. Hacemos eso y nos da un resultado para capacitor 2 y para capacitor 1. ¿Por qué aparece solo 2? Porque estos dos paralelos pues van a terminar formando solo un capacitor. Entonces, bueno, se comienza eso. El otro es realizar un circuito con capacitores, dos en serie y uno en paralelo. Entonces acá estos va a estar en los dos en serie y uno en paralelo. Entonces es lo que se tiene. Digamos que este está en serie con este y este está en serie con este, y pues estos dos terminan estando en paralelo, entonces ahí se cumple lo que se tiene. Acá va a ser diferente, van a ser dos que se suman con su inversa y uno que se suma normalmente. Es lo mismo, entonces nos da la capacitancia equivalente, se halla como la carga acumulada del sistema con la misma fórmula, nos da el total de 1.22 de la carga para este capacitor, para el 2, y para el capacitor 1 nos da eso. Podemos entonces acá ver el análisis, y es que después de realizar el experimento podemos observar que en los dos circuitos la conexión en paralelo nos permite realizar una acumulación mayor de carga que en los sistemas de serie. Entonces se tiene esto, y acá lo comparamos con este porque acá la carga nos está dando 30.6 y 61.2, y acá 1.2 y 2.475. Entonces la carga en
en este segundo, que es 2 en serie y 1 en paralelo, pues va a terminar siendo mucho menor y nos va a permitir realizar una acumulación mayor de carga que en los sistemas que tenemos en serie. El siguiente punto, 2 circuitos de resistencias con capacitores. Entonces se realizan 2 circuitos, el que tenemos, resistencias y su respectivo capacitor. Se tiene el valor de la resistencia, el valor del capacitor, el voltaje medido de resistencias y el voltaje medido del capacitor, y pues la capacitancia equivalente. El mismo procedimiento con la misma fórmula, con su inversa. Acá tendremos lo que vendría siendo el segundo circuito, porque pues acá nos piden dos. Entonces se tiene las resistencias y los capacitores en paralelo. Acá tenemos las resistencias y los capacitores en serie. Se realiza el cálculo dependiendo de cómo lo tengamos. Obtenemos capacitancia equivalente. Y entonces definimos el análisis, y es que después de realizar los experimentos de circuitos con capacitores y resistencias, podemos observar que en los sistemas en serie el voltaje en las resistencias es cero. Entonces, acá en este que tenemos en serie, el voltaje medio de resistencias es cero. Quiere decir, el voltaje que nos van a proporcionar estas resistencias va a ser igual a cero, a diferencia de acá, el paralelo, que sí va a ser igual a 9 voltios. Y digamos que esto se divide dependiendo de la capacitancia que se tenga en el en serie, mientras que en paralelo todos van a recibir un voltaje constante. En serie sí es diferente. Bueno, se tiene eso, y digamos que ya con eso se da finalización al proyecto. Podemos entender entonces principios de resistencia, carga, capacitancia, circuitos en serie, en paralelo, cuando se le agrega un capacitor, flujo de electrones, cómo afecta esto. Acá digamos que estas gráficas nos permiten analizar bastantes cosas. Entonces es un tema pues bastante interesante. La aplicación de por sí del simulador va a ser bastante interesante, porque si yo, por ejemplo, quiero hacer un sistema en paralelo de 3 capacitores, pues haríamos así. No sé si hacemos así, vamos poniendo cable por cable para que ahí, se den en paralelo, y demostrar que la aplicación pues efectivamente funciona. Acá sería poner esto así, poner esto así. Bueno, digamos que por orden uno después lo organiza y lo pone más bonito. Formamos así, hacemos así, sacamos cable por cable, hacemos así. Y cuando vayamos a hacer así, podemos entonces, como se muestra en el ejemplo de acá abajo, ponerle la llamada pila, ahí, la pila de 9 voltios aquí, y hacer que la pila esté también en paralelo con el sistema, para que entonces le entre el voltaje, sea así y sea así. Se nos quedó, sí, ya sé por qué. Exactamente, pues. El simulador de por sí es muy realista, porque uno llega como acaba de pasar yo, poner la pila en el esto que se tiene, cuando acá, es que está lento, cuando acá digamos que ya está viendo un flujo mínimo, eh, el simulador nos va a mostrar que entonces se quemó y fallamos en el circuito. Pero sí, digamos que entonces el simulador es bastante concreto, bastante útil, y nos permite realizar las cosas de la mejor manera. Y no solamente eso, sino que también podemos comparar lo teórico con lo experimental. Entonces podemos hacer las comparaciones, comprobar que la ley de Ohm funciona, es correcta, puesto que los valores que nos da la ley de Ohm y los valores que nos da el hecho de nosotros realizarlo en el simulador y sacar la corriente, la intensidad y todo lo demás, pues es parecida y tiene valores similares. El error porcentual máximo creo que fue 2 punto algo, acá es de 1.1 y así sucesivamente. Entonces son errores porcentuales bastante pequeños, que a la hora de compararse lo teórico y lo experimental pues van a terminar siendo bastante parecidos, y son simplemente algunas cifras significativas lo que cambia, pero nos permite inferir que entonces lo experimental es veraz y lo teórico pues obviamente va a ser más veraz, porque ya es con los cálculos y con las fórmulas que ya están destinadas. Entonces, nada, eso es todo, la presentación del proyecto. Con eso se realiza y ya, con esto doy finalización al video.
que me vaya muy bien. Y nada, profes, que Dios los bendiga y ya, eso es todo.